Saludos. En este video vamos a ver lo que es la herramienta pincel. Vamos a localizarla aquí en nuestra barra de herramientas. Recordemos que si no se encuentra aquí, nos vamos a ventana, herramientas y aquí es donde la vamos a poder abrir. Vamos a seleccionar la herramienta pincel, que es esta que está aquí. El atajo, aquí se los pongo, es la tecla pincel. En ocasiones, si nosotros tenemos activado el bloqueo de mayúsculas, nosotros no vamos a ver el pincel, vamos a ver simplemente el punto de centro de trazo de nuestro pincel. Entonces no se nos olvide desactivar el bloqueo de mayúsculas para que nosotros podamos ver todo el contorno de la forma. Otro atajo que hay que ver es el siguiente. Por ejemplo, aquí tengo color de relleno, tengo este color de la parte superior blanco y color de fondo negro. Si yo ahorita pinto, obviamente voy a pintar en blanco. Yo pensaré que no lo estoy viendo, pero obviamente es porque el sustrato es blanco. Entonces yo debo de pintar con la opción negro y aquí lo voy a invertir. Con este pequeño icono que tenemos en esta parte de aquí, lo podemos invertir. También les pongo aquí el atajo. El atajo para invertir los valores de color de fondo y color frontal es con la tecla X. Aquí podemos ver rápidamente cómo los valores se invierten, igual que en Illustrator. Aquí nosotros también podemos tener un atajo rápido en el que nosotros podamos empezar a trabajar de esta manera. Siempre que trabajemos con el pincel, hay que revisar que la opacidad y el flujo siempre se encuentren en 100 y en 100, ¿ok? Esto para no tener algún problema, como por ejemplo, si yo en opacidad tengo 1%, voy a parecer que no estoy pintando, pero en realidad está pintando al 1%, ¿ok? Siempre revisar que esté al 100 para ver que todo vaya en orden. Lo mismo pasa en el caso de flujo. Flujo y opacidad siempre al 100. Bueno, una vez que hemos localizado esta herramienta de pincel, ya vimos que aquí podemos invertir. En esta parte de abajo, yo puedo reiniciar mi paleta de colores. Por ejemplo, si yo tuviera un color arriba rojo, ya aquí en el siguiente un color verde, automáticamente cuando le demos aquí podemos reiniciar los colores del color frontal y color de fondo. También les estoy poniendo el atajo, que es este atajo que está aquí, para cambiar a tonos predeterminados. Si yo presiono la tecla D, automáticamente se va al negro puro y a un blanco puro. ¿Ok? Y con X, recordemos, invertimos valores. Ahora, la herramienta pincel lo que va a hacer es permitirnos pintar dentro de nuestra fotografía. Esto con un sentido. Muchos de los efectos que vamos a hacer dentro de la fotografía se hacen a través de nuestro pincel. Nuestro pincel nos va a permitir determinar qué área va a tener, por ejemplo, cierta opacidad a través de una máscara, o podemos ir pintando y retocando con un pincel. Podemos clonar a través de un pincel algún elemento que queremos repetir dentro de nuestra misma composición fotográfica. También lo podemos hacer con las teclas de pinceles. Bueno, ahora, ¿cómo cambiar los tamaños de pinceles? Los pinceles, por ejemplo, si nosotros nos venimos a nuestro panel de propiedades que se encuentra en la parte superior y le damos un clic aquí, vamos a poder ver que nosotros podemos cambiar de entrada nuestro pincel de la siguiente manera. Aquí, en esta versión de Photoshop, nos pone abajo pinceles que ya hemos usado previamente en este programa. Tenemos los más comunes, que son estos dos que están aquí. Pincel circular definido o circular difuso. Quiere decir que el borde de este trazo va a ser suave y va a ir difuminado, mientras que el otro es completamente definido. ¿Ok? Entonces, estos son los dos más clásicos. Tenemos más opciones, pero que regularmente se usan cuando tenemos una tableta digitalizadora, porque nosotros con el botón del mouse no tenemos sensación de presión en nuestra computadora. Entonces, por eso no vamos a poder hacer este tipo de gráfico como si fuera un estilo caligráfico. Entonces, vamos a trabajar actualmente con estos dos que están aquí, con circular difuso y circular definido. En la parte superior, una vez que hemos definido uno de los dos, por ejemplo, si yo le pongo difuso, puedo darme cuenta que la dureza, o sea, el borde, la dureza del borde del pincel se encuentra en 0,
mientras cuando yo pongo definido, la dureza se encuentra al máximo, que es 100. Arriba vamos a tener lo que es el tamaño. Aquí nosotros vamos a poder disminuir o aumentar hasta lo máximo que podamos nuestro pincel, que es 5000 píxeles. Vean, nosotros ahorita lo voy a poner, por ejemplo, a 200. Yo también puedo teclear directamente el valor y aquí les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí voy a poner un clic, voy a cambiar de pincel y ahora voy a poner el otro, el que es difuso, y le voy a poner lo mismo, 100. Entonces lo voy a poner aquí a un lado para que notemos la diferencia y aquí podemos ver la diferencia. Mientras aquí ese es el difuso al máximo, este es 200 píxeles y este son 200 píxeles con dureza. Entonces aquí un ejemplo de lo que va a hacer uno y de lo que haría el otro. ¿Cómo podemos cambiar también nuestro pincel de una manera mucho más rápida y ágil? Como por ejemplo cambiar el tamaño y la dureza sin necesidad de perder tanto tiempo en trasladarnos desde nuestra área de trabajo hasta la herramienta pincel, desplegar y hacer el ajuste aquí. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, si yo doy un clic con el botón secundario del mouse, siempre y cuando tenga activa la herramienta pincel, vemos que aquí tenemos el mismo atajo que tenemos acá, ¿ok? Este es un atajo más rápido. Doy un clic con el botón derecho, despliego el menú y aquí yo puedo ir cambiando el tamaño, ¿ok? Si quiero cambiarlo a más dureza, no hay problema. Aquí también nosotros lo podemos hacer directamente. No importa que yo haya elegido el pincel con borde difuso, yo aquí le puedo poner máximo de dureza y me lo hará así. Ahora, pongamos atención, existe todavía otra forma más rápida aún de hacer y se las estoy poniendo en esta parte que se encuentra a mano izquierda. Aquí dice cambiar tamaño y dureza del pincel. Para la PC tenemos que hacer este procedimiento. Yo actualmente estoy en plataforma Mac. En Mac tenemos que dejar presionada Control más Opción más dar un clic sostenido y vamos a ver qué es lo que pasa. Presiono Control. Cuidado con esto, es la tecla Control, no comando. Es en Mac Control más alterno y entonces dejando presionado esos dos botones de mi teclado, voy a dar un clic sostenido a mi botón del mouse y vean lo que voy a hacer ahora. Voy a dejar los tres botones presionados y sin soltar, vean lo que pasa si yo lo muevo a la derecha. Automáticamente estoy cambiando el diámetro de mi pincel y si lo muevo a la izquierda, lo mismo, pero de manera reductiva, aumento, disminuyo, ¿ok? Entonces ya vimos que si lo movemos a la izquierda o a la derecha, es cambio de tamaño de pincel. Pero si lo subo, vemos que ya aumenté la dureza al 0%, mientras que si lo bajo, aumento la dureza al 100%, ¿ok? Entonces, estos son los atajos. Para quienes tienen PC, van a dejar presionada la tecla alterno o también conocida la tecla opción y solamente una tecla más clic con el botón derecho, que es con el que yo, por ejemplo, actualmente desplegué este menú. Vamos a dar un clic, dejamos presionado alterno y sin soltar damos un clic con el botón derecho del mouse y hacemos el mismo procedimiento. Lo movemos a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo, ¿ok? Y así nosotros rápidamente, vean, si yo lo tengo a este nivel de dureza y a ese diámetro, ahora vean qué rápido es cambiar el tamaño y aparte voy a también a disminuir su dureza, ¿ok? Entonces, cambio diámetro, cambio dureza y todo en un solo paso. Perfecto. Otra de las cosas que tengo que entender de lo que es la herramienta pincel es que el pincel también puede cambiar su forma. No solamente puede ser un pincel redondo. Vamos a ver, si yo doy un clic con el botón derecho, me despliega este menú y aquí yo voy a encontrar diferentes tipos de pinceles. Si se fijan, estos pinceles tienen un iconito y esto es que son pinceles, repito, que son más para tableta Wacom que para pinceles regulares, ¿ok? Tengo pinceles secos, húmedos, pinceles de efectos especiales. Inclusive yo puedo comprar o descargar gratuitamente pinceles para ponérselos a mi programa y hacer efectos fotográficos. Ahora, pongamos atención a esta parte de aquí. Aquí yo tengo ahorita este pincel, voy a activar
circular definido, pero puede ser con cualquiera. Y vean esta forma que tiene el pincel. Esta es la circunferencia que yo puedo ver aquí a mi mano derecha, a mi mano izquierda. Entonces, si yo doy un clic sostenido a uno de estos dos círculos, vean lo que va a pasar. Automáticamente acabo de cambiar la morfología o la forma de este pincel. También tengo una flecha. Si yo doy un clic sostenido y arrastro, puedo cambiarlo y, por ejemplo, hacer un pincel como si fuera un pincel caligráfico de 45 grados, pero con bordes redondos. ¿Ok? Puedo cambiar el diámetro. Perfecto. Ahora, también tenemos, en cuestión de esto, si yo lo quiero regresar a su estado original, basta con que crezca desde aquí al máximo y automáticamente tomará su forma redonda. Y lo mismo aquí. Yo puedo presionar la tecla Shift y automáticamente se estará moviendo con inclinaciones de 15 grados consecutivamente. Por ejemplo, ahí lo vuelvo a regresar a 0 grados. Si yo doy un pequeño clic y lo muevo, aquí yo me puedo dar cuenta que rotó 15 grados este pincel. Yo le doy un poquito más y giro 30. Vuelvo a presionar Shift, sin soltar, giro y veo que cambió 45. Inclusive yo lo puedo hacer directamente aquí. Por ejemplo, yo puedo poner 90, le doy Enter y mi pincel ha girado 90 grados. Vean, lo voy a contraer un poquito para que veamos esto. Voy a cambiar su diámetro. Muy bien, ahí está, como pinta. Y si yo le pongo aquí, por ejemplo, 45 grados como un pincel caligráfico, aquí yo ya puedo ver que este automáticamente va a comenzar a pintar como yo se lo he indicado. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago el pincel un poquito más pequeño, más chico? Pero aquí tengo una opción que dice suavizar. En esta nueva también herramienta de Photoshop vamos a encontrar que es un estabilizador de trazo. Entonces, cuanto más suave, va a tener como un pequeño retraso para que me permita ir viendo la forma que va a llevar el trazado, pero de manera como prematura. Fíjense, yo ahorita tengo 0. Si yo hago un trazo, estos trazos van a presentar bordes muy quebrados porque yo no puedo controlarlo con mi mouse porque no es una tableta gráfica. Vean qué pasa cuando yo le cambio aquí y le puedo poner, por ejemplo, un valor de unos 50. Yo también lo puedo escribir. Ahí está 50. Y vean lo que pasa ahora. Si yo empiezo a hacer el trazo, yo puedo ver que yo me adelanto a mi trazo para ir viendo para dónde se está moviendo y que vaya teniendo un poco más de suavidad. Si yo le pongo al máximo, que es 100, yo me puedo poner con mi cursor encima de la palabra, como puede ser flujo, opacidad. Aquí en modo no tengo valor, por eso no me lo va a permitir. Ven como yo en opacidad aparece en la manita con unas flechitas hacia los lados. Significa que yo puedo dar un clic sostenido y sin soltar el botón del mouse puedo cambiar ese valor. Entonces vean, si yo le pongo suavidad al 100, vean ahora lo que está pasando. Tengo un trazo mucho más controlado, mucho más suave. Entonces aquí nosotros podemos activarlo en suavizar y poner el nivel de suavidad que a nosotros nos parezca cómodo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a regresar otra vez a mi pincel a su estado normal. Vuelvo a crecerlo con Shift, giro para que se ponga en 0 grados. Aquí yo le voy a poner un tamaño predeterminado. Yo le voy a poner un poquito más grande. Ahí está bien. Y ahora fíjense lo que vamos a hacer. Nosotros también podemos controlar la opacidad y el flujo de manera rápida con estos atajos que les pongo aquí. Por ejemplo, si nosotros ubicamos en nuestro teclado la parte numérica que se encuentra arriba de nuestras letras, vamos a encontrar el dígito 1, 2, así hasta el 9 y 0. Perfecto, del 1 al 0. Cada una de estos dígitos va a contener un valor de opacidad. Por ejemplo, si yo ahorita tengo un negro al 100%, es como si estuviera presionado ahorita la tecla 0. Si yo bajo, por ejemplo, a la tecla 1 y doy un clic, automáticamente puedo ver que aquí se movió a la opacidad al 10%. Si presiono 2, es un 20. Si yo presiono 3, es un 30. Un 4, 40. 5 al 50%. 6.
Vamos a poner 6, 7, 8, 9 y 100%. Igual que como se los pongo en esta representación de aquí. Entonces, cuando estamos trabajando en Photoshop, nosotros, por ejemplo, si quiero un 30% y comienzo a pintar con un 30%, subo a un 60%, nada más presionando la tecla 6 o el 1 y me bajo un 10%, o quiero pintarlo al 100, pongo 0, ¿ok? Voy a bajar aquí mi flujo de, perdón, mi flujo no, voy a bajar la suavidad, está muy agresiva, voy a ponerla, por ejemplo, en 5, que es el estándar, y entonces voy a regresar con Control Z. Ya saben, si es una versión viejita, Shift, Control Z, ¿ok? Ahora, vuelvo a activar nuevamente mi pincel con la tecla B. Ahora, ¿cómo cambiar el flujo de manera automática? Aquí se los pongo abajo. Flujo es con la combinación de la tecla Shift más el número del nivel de opacidad. Por ejemplo, si yo presiono la tecla Shift 1, automáticamente aquí se cambió al 10%. Si yo presiono Shift 5, cambia automáticamente al 50%. Ahora, muchos ahorita se han de estar preguntando, ¿pero qué rayos es opacidad y qué rayos es flujo? Vamos a ver lo que es opacidad. Yo voy a pintar, voy a cambiar el color, voy a poner un rojo y vean lo que pasa cuando pinto con rojo, opacidad 100, flujo 100. ¿Ok? Ahí está. Perfecto. Pero si bajo la opacidad a un 50%, ahí lo tengo al 50%, voy a bajar un 10% y bajo al 10%. Esto que estoy haciendo aquí es opacidad. Tan solo lo que estoy haciendo es que la tinta es como si yo la estuviera diluyendo, es como si tuviera transparencia, ¿ok? La tinta está tan aguada que prácticamente por eso puedo ver a través de esta pintura que hice, aquí este trazo, y puedo empezar a sumar este 10% más este por ciento que tenía aquí, ya no recuerdo, creo que era el 50%, y entonces tengo un 60% en el centro y este que era un 100%. Ahora vamos a ver la diferencia. Voy a subir completamente la opacidad al 100 y ahora lo que voy a hacer es pintar nuevamente. Voy a continuar aquí con flujo 100 y ahora lo que voy a hacer es bajar el flujo al 50%, bajo flujo al 50% y ven las diferencias. ¿Notan? Voy a volver a bajar el flujo al 10%, le pongo 10, Enter, y ahí está. Flujo, en realidad lo que está haciendo es regular la cantidad de tinta, no la opacidad o la transparencia de la tinta. Eso lo hace opacidad. En flujo, tan solo le estoy diciendo que la misma pintura al 100% salga dosificada en un 10%. Eso es flujo. Estoy diciendo que salga menos tinta, pero es la misma tinta al 100%. Mientras que en opacidad, el flujo siempre es el mismo, siempre es de 100, por así decirlo, porque también se pueden mezclar flujo y opacidad, pero en opacidad lo que estoy regulando es qué transparente es mi tinta, no la cantidad de tinta, repito. Opacidad es la transparencia de la tinta, flujo viene siendo la cantidad de tinta, ¿ok? Entonces, así es como lo vamos a trabajar con esta herramienta de flujo y opacidad con pincel. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver este último atajo que se encuentra aquí y es dejar presionada la tecla Shift para que obviamente la pintura nos vaya siguiendo y poder hacer líneas completamente rectas. Vamos a hacerlo. Voy a poner flujo al 100%, opacidad al 100%. Voy a hacer un poquito más pequeño mi pincel para que podamos ver a qué me refiero. Voy a dar tan solo un clic. Ahí acabo de registrar en la computadora que este es mi punto de partida. Ahora, por ejemplo, si yo quiero que se vaya una línea recta perfecta hasta este punto, voy a dejar presionada la tecla Shift y sin soltar doy un clic. Y veo que automáticamente me siguió este trazo como si yo lo trazara con una línea, como con una regla. Vean, mientras yo no suelte la tecla Shift, este siempre me va a estar siguiendo. Puedo regresar hasta el origen y ya lo tengo. Entonces,
con esta nos va a servir mucho porque, por ejemplo, vamos a poder perfilar muchos de nuestros trabajos que son fotográficos de enmascarillado. Vamos a poder perfilar siguiéndonos, veamos, como si estuviéramos trazando. Y una vez que he perfilado, ya lo único que tengo que hacer es, de manera más libre y más relajada, empezar a rellenar mi pieza. Por eso es que nosotros tenemos esta función, como si nosotros pudiéramos trazar como con una regla y poder trazar así. Ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Aquí vamos a encontrar en nuestra nueva versión de Photoshop 2020 esta herramienta que es aquí una mariposa, que es la opción de simetría. Si yo le doy un clic, un clic sostenido, me van a aparecer todas estas opciones de simetría. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo que es la primera, vertical. Aquí me pone una línea vertical. Yo puedo agarrarla, crecerla. Si yo presiono alterno, puedo crecerla de manera proporcionada. Obviamente también puedo rotarla, puedo escalarla, pero en este caso la voy a dejar como está. Más adelante les voy a mostrar por qué. Vean, lo que yo trace en alguno de los dos lados, este se va a ver reflejado de manera simétrica. ¿Ok? ¿Ya bien? Automáticamente todo lo que yo trace de este lado se va a ver reflejado en el otro. Esto porque tengo esta opción. Pero, por ejemplo, si yo lo tengo vertical y lo quiero cambiar a horizontal, aquí yo también tengo esta misma herramienta. Doy Enter y hago lo mismo. ¿Sale? Yo puedo empezar a trazar sin ningún problema. Tenemos diferentes formas, como por ejemplo doble eje. Este es muy interesante. Damos Enter para ya confirmar que esa es la herramienta de simetría que queremos, al tamaño, en donde nosotros podemos empezar a trazar cosas bastante interesantes. Ahora, tenemos más, como por ejemplo diagonal, ondulado, círculo, espiral, líneas paralelas, radial o un mandala. Por ejemplo, si yo activo mandala, mandala me va a preguntar cuántos segmentos quiero. Yo puedo poner hasta 10 segmentos. Le doy OK. Yo puedo aquí escalar. Puedo presionar Shift y Alt para hacerlo proporcionar desde el centro. Le doy Enter para confirmar el tamaño de este mandala. Voy a presionar Control Alt para cambiar mi tamaño de pincel. Muy bien. Y vean lo que va a pasar. Automáticamente yo puedo empezar a generar este tipo de mandalas. Inclusive yo puedo dar un clic, cambiar el color y empezar a generar este tipo de gráficos. Regreso. Entonces nosotros aquí también tenemos la opción que dice transformar simetría. Significa que si yo le doy ahí, automáticamente este me permite volver a editar este gráfico que yo puse, esta herramienta de simetría, sin ningún problema. Por ejemplo, hago un trazo, me voy nuevamente aquí a la mariposa, le doy que quiero transformar la simetría y ahora lo voy a girar. Vean, la voy a girar en esta postura, le doy Enter, voy a cambiar de color, un color un poquito más oscuro y hago nuevamente mi trazo. Entonces, no nos vamos a limitar al hecho de que si ya puse yo una de estas herramientas de simetría, a que si ya la puse de esa manera o la configuré así, así ya me fregué y así la uso. No, podemos hacerlo nuevamente en transformar simetría. Y también podemos ocultarla. Si yo le doy ocultar, las líneas, que son las referentes, estas guías del mandala, ya no las voy a ver y ya lo voy a hacer de manera más libre. Por ejemplo, aquí cambio nuevamente de color y hago otro trazo. Regreso. Ahora, lo que vamos a hacer es desactivarlo. Para desactivar la herramienta simetría, vamos a dar un clic nuevamente aquí en la mariposa y le vamos a dar la opción que dice simetría desactivada. Ahí nosotros ya volvemos a trazar de manera normal. Por último, tenemos este botoncito que se encuentra aquí. Una vez que yo lo active, lo que estoy diciendo es que el tamaño o el diámetro ya lo va a llevar o lo va a controlar nuestro pincel o lápiz óptico de la marca Wacom. Esto quiere decir que el diámetro va a ser con respecto a la presión que yo le dé a la plumilla contra mi tableta. Es como cuando yo estoy trazando en el cuaderno, cuando quiero engrosar un poquito más, ¿qué hago? Cargo más de pincel
más de presión el pincel para generar una anchura un poquito más pronunciada en mi pincel y pueda aplicar más tinta. Entonces, con yo le cedo el control a la tableta. Si yo lo desactivo, entonces lo estaré regulando de manera manual acá. Bueno, esto sería todo en cuestión de lo que es pincel en general. Saludos.